Buenas tardes, bienvenidos a los que se están conectando, bienvenidos también a obviamente, nuestros estudiantes de método. Esta es una clase abierta, esta es la segunda clase de la materia método, taller de investigación 1 en realidad, y la idea de esta clase era meternos en el tema de los distintos diseños de investigación en investigación social. La idea es empezar a pensar los distintos palos, las distintas variedades, las distintas maneras en que se investiga en investigación social, y para eso tenemos invitados a dos investigadores, dos colegas, docentes, para hablar acerca de la investigación teórica, para hablar acerca de la investigación empírica, en su formato más cuantitativo y en su formato más cualitativo también, y para hablar también un poco acerca de lo que es la investigación computacional. Fíjense que por ahí tienen una función de preguntas y respuestas en el Zoom, así que si quieren cualquier comentario, duda, consulta o lo que sea, lo pueden mandar por ahí, o también por el chat. La idea es que hagamos una breve exposición cada uno de nosotros y después nos queda un ratito para hacer unas preguntas o un intercambio con cualquier duda que surja. Dicho esto, presento a los panelistas. Los tres somos docentes de acá de UFLO, también somos docentes en la Universidad de Buenos Aires. Matías Ballestero es investigador adjunto del CONICET y trabaja con cuestiones que tienen que ver con sociología de la salud. Le vamos a pedir a Matías que nos cuente acerca de la investigación cuantitativa. Sí, bueno, imagino que esto también lo van a aclarar. Ellos no es que un investigador por lo general trabaja con un solo diseño y de una única manera, pero bueno, sí le vamos a pedir a Matías que haga un poco más de foco en la parte cuantitativa. También está Pedro Giordano, que él trabaja cuestiones de teoría social o teoría sociológica. Ahora nos va a contar un poco la diferencia, si es que es relevante. Y le vamos a pedir que nos cuente un poco acerca de la investigación teórica. Y yo voy a hablar acerca de la investigación cualitativa y un poquito de algo que tiene que ver con investigación computacional. Habíamos preparado algunas preguntas como para más o menos ordenarnos nosotros acá en el debate, que sería básicamente cómo es que caracterizan al tipo de investigación que hacen, qué tareas conlleva este tipo de investigación, y qué recursos y herramientas utilizan a la hora de investigar, y cuál creen que es el principal desafío que se presenta a la hora de llevar adelante su investigación. Espérame, Pedro, que te dejo de compartir un poco la pantalla. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, bienvenido a todos y a todas los participantes. Yo soy Pedro Giordano, soy docente de la carrera de Sociología, en la materia Sociología General, así que pensé como para iniciar este panel, antes de meterme de lleno a tratar de responder estos cuestionamientos guía, pensar un poco cómo se vincula la tarea que yo me dedico en investigación, que es una investigación de carácter más bien de corte teórico, con mi función como docente también en materias teóricas. Tanto en la Universidad de Flores como en la Universidad de Buenos Aires, hoy me dedico a dar materias de teoría sociológica. Así que, como disparador y para empezar a este panel, se me planteó la manera de pensar cómo complemento ambas tareas, cómo se complementa la investigación por un lado y la docencia por el otro, y cómo, bueno, justamente se vinculan. Y en esa actividad me parece que lo que se entra en tensión es una actividad constante de complejización y simplificación. En una primera instancia uno podría decir que cuando uno investiga empieza a complejizar los problemas, ¿sí? Tratando de abordarlos en su mayor magnitud, y bien, ahí. Y cuando uno se dedica a la docencia, lo que trata de hacer es de simplificar esos problemas, ¿sí? Para brindarle algunos puentes de acceso a los alumnos y a las alumnas, sobre todo en la materia a la que me dedico, que es Sociología General, que es una primera materia, una materia de presentación, de introducción al pensamiento sociológico, entonces uno tiene que tratar de simplificar algunos problemas. Sin embargo, esa tensión también se reproduce al interior de cada una de las áreas, porque cuando uno trabaja en docencia tiene que simplificar
¿sí? Tiene que realizar esa tarea de simplificadora, pero sin que el alumno y la alumna pierda de vista la complejidad de los autores y de las problemáticas que se están trabajando. Y viceversa, cuando uno trabaja en investigación complejizando problemas, también requiere de la tarea de simplificar, sobre todo cuando trata de exponer los resultados que uno trata de aportar al área de esa precisa investigación. Así que, bueno, esta tarea de complejizar y simplificar problemas es una tensión constante, tanto entre las tareas de investigación y docencia como al interior de cada una de esas áreas. Y eso es un poco, bueno, las cuestiones que están de fondo de cuando uno tiene que presentar, ya sí las preguntas a las que voy a abordar, que es, bueno, ¿cómo caracterizaría el tipo de investigación que hago? Bueno, según el panel y la distribución, yo me dedico a hacer investigación de teoría, de carácter teórico, más precisamente hago teoría sociológica, ¿sí? Y tratando de encontrar algunas distinciones con la teoría social, y más precisamente, más profundamente, la rama a la que más me dedico es a la teoría de sistemas sociales. Entonces, el derrotero de mi investigación va derivando hacia la teoría de sistemas sociales, y bueno, ahora voy a ir profundizando un poco de qué se dedican esas tareas. Bien, entonces, bueno, ¿cómo caracterizaría a la teoría sociológica, que es el tipo de investigación a la que me dedico, o la que me enmarco? Yo diría que, bueno, teoría sociológica es aquellos que quienes hacen teoría sociológica definen qué es la teoría sociológica. Y en este sentido, me parece que es una actividad completamente autorreferencial, ¿sí? Y que está constantemente pensándose a sí misma, tratando de encontrar y de establecer o de pensar o definir los límites, ya sea a su interior, para definir qué es lo que hace la teoría sociológica, como a su exterior, como es, bueno, qué es aquello que la separa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la teoría sociológica está constantemente pensando en qué converge, en qué se acerca a otras disciplinas, como pueden ser dentro de las ciencias sociales, o ya sea con otras grandes áreas del pensamiento, como pueden ser las ciencias naturales o las humanidades. Todas esas cuestiones de reflexión y de estar pensando el lugar que uno ocupa son una de las tareas principales a la que se dedica, o por lo menos que me dedico yo cuando hago investigación de carácter teórico. Eso conduce al segundo interrogante, que es, bueno, ¿qué tareas conlleva este tipo de investigación? ¿Sí? ¿Cómo abordo esa gran pregunta por los límites? Y si se quiere, ya que hizo la pregunta Gastón, y para empezar a responder alguna de ellas, bueno, ¿qué es lo que marca, qué es lo que define qué es teoría social y qué es teoría sociológica? Bueno, yo con lo que vengo trabajando a lo largo de algunos años, es con un esquema para comparar perspectivas sociológicas, ¿sí? Un esquema multinivelado, en la que agrupo un conjunto de autores que tiene en base a alguna problemática central, que esta también es una de las tareas, definir cuál es la problemática que uno va a encarar, cuáles son los autores a los que uno se va a centrar, cuáles son las corrientes de pensamiento que uno va a poner en cuestión. Y luego la pregunta, bueno, ¿qué preguntas le vamos a hacer a ese cuerpo de materiales, a ese corpus conceptual? Y bueno, para realizar esa tarea yo fui desarrollando a lo largo de mi formación profesional un esquema multinivelado, ¿sí? Que consiste básicamente en dos grandes áreas, dos grandes niveles que, bueno, luego trato de poner en relación. En una primera instancia, para pensar esto de los límites que separan a la teoría sociológica de aquellas áreas aledañas, yo desarrollé una línea analítica que la denomino problemas de frontera, y básicamente lo que hago es preguntarle a un conjunto de autores cuál es su postura ontológica, es decir, cuál es la concepción de realidad social, sobre todo, que tienen en la cabeza, con la que están utilizando para desarrollar sus investigaciones. Luego le hago una pregunta de carácter epistemológico, que me pregunto, bueno, ¿cómo tienen que es el vínculo de los conceptos sociológicos en relación a esa realidad social? Y en tercer lugar, la última dimensión es la dimensión de carácter metodológico, ¿sí? Que está vinculado más a las herramientas que desarrollan para tratar de dar cuenta de sus afirmaciones de carácter científico. Entonces, la primera gran área son estos problemas de frontera, problemas de carácter ontológico, epistemológico y metodológico, que las defino como áreas aledañas a la sociología, pero
por lo menos en los autores con los que vengo trabajando más en profundidad, siempre quedan dentro del límite interior de la sociología, porque todos se hacen esas preguntas. La segunda gran área que propongo poner en relación son los problemas sociológicos propiamente dichos. Entonces trato de ver cómo la ontología, epistemología y metodología de estos corpus de materiales se orientan hacia la delimitación de un objeto de estudio propio de la sociología. Y no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno agarra, para solamente mencionar a dos autores clásicos, cuando uno agarra la obra de Max Weber, dice, bueno, mi objeto de estudio es la acción social, que tiene carácter subjetivo, ¿sí? O trata de captar el sentido de la acción social, cuando uno, por ejemplo, se va a otro corpus de materiales donde toma la perspectiva durkheimiana y dice, bueno, no, el objeto de estudio es el hecho social es externo, tiene carácter coercitivo. Entonces, cuando uno trata de comparar estas perspectivas, son esas las cuestiones que empieza a tener en cuenta. Entonces, esa es la pregunta por el objeto de estudio, tratando de identificar y de sistematizar algunas de las principales opciones que nos presenta el panorama sociológico. Luego es la pregunta por el problema por excelencia que abordan cada uno de este corpus de materiales, y ahí tiendo a hacer converger a estos autores hacia una principal pregunta, que es cómo es posible el orden social. Es cómo dan cuenta de las condiciones de posibilidad para que haya orden, por supuesto pensando siempre el orden con su contracara, que puede ser el conflicto o el cambio social. ¿Sí? Pero es una pregunta muy interesante que permite siempre alinear a distintas perspectivas teóricas sobre una problemática en común. Y la tercera y última da lugar a cómo abordan esa pregunta por el orden, que está centrada cómo abordan esa pregunta para explicar el orden, pero para explicar el orden, principalmente el orden contemporáneo, y es básicamente la pregunta acerca de su posicionamiento acerca de lo propio de la modernidad, de las sociedades contemporáneas. Entonces esos son los dos niveles con los que vengo trabajando, ¿sí? Y de esta manera desarrollo un esquema para hacerle preguntas a distintos autores o corrientes o perspectivas sociológicas, ¿sí? Tratando de siempre hacerle la misma pregunta a distintos autores. ¿Para qué? Por el objetivo de compararlos, tratando de encontrar convergencias y divergencias entre esos corpus de materiales, y ver si es posible establecer rupturas y continuidades, o continuidades entre ellos. ¿Sí? Cuando ya me especializo al interior de la teoría de sistemas sociales, básicamente mis principales desarrollos fueron en una línea comparativa entre Parsons y la teoría de Talcott-Parsons y de Niklas Luhmann, ¿sí? Dos de los principales impulsores de la teoría de sistemas sociales. Lo que trato de establecer siempre es, bueno, dónde están las rupturas y las continuidades entre ellos, y sobre todo con ese esquema analítico trato de investigar, bueno, qué es los autores contemporáneos, que fueron más allá de Luhmann y Parsons, cuáles son los aportes y la relación que que establecen entre ellos para, por ejemplo, pensar la sociedad latinoamericana, por ejemplo. Entonces, analizar, por ejemplo, cómo se apropian de la tesis de la diferenciación funcional, que es uno de los principales hallazgos que tienen, para pensar la especificidad de Latinoamérica, por ejemplo. Y ahí observar, bueno, en qué medida se desapegan de un cuerpo de pensamiento que fue especialmente utilizado para pensar las sociedades estadounidenses en el caso de Parsons y alemana o europea en el caso de Luhmann, reapropiándose de esos materiales para pensar nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestro lugar. Bien, la tercera pregunta es la más sencilla, ¿sí? ¿Qué recursos y herramientas utilizás? ¿Sí? Los recursos son muy pocos. ¿Sí? Las herramientas que utilizas son los materiales bibliográficos, básicamente, las fuentes primarias, que son las obras de los autores, en este caso mencioné a Parsons y Luhmann, son sus principales obras. ¿Sí? Son sus libros, los principales libros que han escrito, esas son las fuentes primarias, y suelo trabajar con fuentes secundarias que vienen a ser los comentaristas de estos grandes nombres. ¿Sí? En ese sentido, sí, con los autores clásicos y posclásicos se trabaja con libros, cuando uno aborda hoy en día el pensamiento de los comentaristas, suele trabajar más bien con artículos, ¿sí? Con artículos de revistas especializadas, ¿sí? Que es donde presentan los resultados de la investigación. Y
Bien, y en tanto a las herramientas, bueno, básicamente utilizo el Word para escribir artículos, ponencias y siempre algún recurso, porque como puede ser el Mendeley, que supongo que quizás Gastón después va a hablar en mayor profundidad, que es bueno, para facilitar el citado y esas cuestiones. Pero bueno, los recursos, básicamente la computadora reemplazó al papel y la lapicera con la que trabajábamos previamente, así que no hay más recursos en la investigación teórica. Y finalmente, bueno, ¿cuál creo que es el principal desafío que se presenta a la hora de investigar? Creo que el principal desafío es mantenerse actualizado. ¿Sí? Mantenerse actualizado y sobre todo mantener un diálogo constante con lo que puede llegar a ser la comunidad científica. ¿Sí? No perderse al interior de la perspectiva que uno está analizando, en este caso les hablé de la teoría de sistemas sociales, sino también ampliar el diálogo con otras áreas de pensamiento. Entonces, estar siempre actualizado de cuáles son los principales conceptos que se están manejando, cuáles son los principales conceptos que pasan a ser la moda, cuáles son aquellos que entran, que dejan de ser la moda. ¿Sí? Pasa con hoy en día, por ejemplo, puede estar hoy en día estamos hablando de como la idea de globalización perdió la centralidad que tenía en fines del siglo pasado. Otro de los desafíos, por ejemplo, puede ser el de pensar estos límites disciplinares ante los discursos que empiezan a proponer unas perspectivas interdisciplinarias, multidisciplinarias o transdisciplinarias que vienen a desafiar los límites tradicionales. Entonces, cómo pensar esto de los límites de la sociología con algunas perspectivas que empiezan a pensar cómo se trascienden los límites de las disciplinas e incluso los límites entre las distintas ciencias. ¿Sí? Ya no, entonces estamos hablando de aquello que diferencia la antropología, la sociología y la economía, sino los límites que separan las ciencias naturales de las ciencias sociales. Entonces, todos esos grandes debates que se están dando en la actualidad son los que uno tiene que estar constantemente revisitando para desarrollar investigaciones de este tipo. No sé cómo venimos de tiempo, pero bueno, lo último que quizás que quería decir es, bueno, la última tarea es presentar los resultados. ¿Sí? Presentar los resultados a la comunidad científica, y la modalidad por excelencia hoy en día es la presentación de artículos en revistas, ¿sí? O de artículos de ponencias en congresos, o presentar los resultados de investigación, avance de investigación, o qué es lo que hace uno cuando investiga, por ejemplo, en paneles como este tipo. Bien, creo que estamos de tiempo. Cualquier cosa después retomamos algunas cuestiones que hayan quedado por ahí dando vueltas. Dale, perfecto, gracias Pedro. Antes que nada, primero saludamos a Joaquín, que se acaba de sumar, que es el otro docente de la materia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Y les recuerdo a los espectadores que tienen una función para hacer preguntas y respuestas. Si quieren ir dejando alguna duda, las respondemos después todas juntas. No sé si prefieren por ejemplo, que te hagamos preguntas ahora o lo hacemos al final, así tenemos la chance de comparar. Se ocurrió mientras Pedro hablaba y contaba un poco las vicisitudes de este tipo de investigación, de este tipo de trabajo, consultarle cuánto tiempo lleva una investigación teórica. O sea, desde que uno la plantea hasta que uno saca un primer producto de investigación, un artículo, una comunicación, una ponencia, pero si querés, te la pregunto después cuando haya expuesto Matías, cuando ponga yo y podamos comparar un poco acerca de lo que implica el laburo con cada uno de estas estrategias. Pero voy a dejar de compartir, así puede compartir Matías. Bueno, muchas gracias Gastón por la invitación. Bueno, yo soy Matías Ballesteros, como presentó Gastón, soy docente en la carrera de Sociología en UFLO y en la UBA también. En UFLO doy estadística, dimos 2 clases hasta ahora, así que bueno, estamos arrancando. Y bueno, yo estudio desigualdades en salud, ahora les voy a contar un poquito. He investigado distintas cuestiones vinculadas con desigualdades en salud, principalmente desde una perspectiva cuantitativa. Digamos, mi formación
en mis tesis de maestría y de doctorado, y luego mi formación postdoctoral estuvo más fuertemente vinculado con lo cuantitativo, pero también soy parte de un equipo más amplio en el que investigamos cuestiones cualitativas, así que bueno, yo esta presentación la voy a centrar en lo cuanti, pero también hago investigación quali y toco un poquito por ese lado. Bueno, yo seguí un poco las preguntas que nos planteó Gastón, y la primera de estas preguntas que nos hacía era cómo definirse el tipo de investigación que haces. Bueno, se llama análisis de datos cuantitativos, análisis cuantitativo de datos secundarios, también análisis estadístico de datos secundarios o análisis de datos secundarios secas. Y básicamente lo que hago es problematizar datos que generaron otras personas. Estos datos que generan otras personas pueden ser, y lo hago desde una perspectiva cuantitativa, porque hay gente que se dedica también a explorar datos que generan otras personas de forma cualitativa. En mi caso, me centro exclusivamente desde una perspectiva cuanti, y principalmente la fuente principal con la que trabajo son encuestas desarrolladas principalmente por organismos públicos, pero también en algunos casos he trabajado con registros administrativos, o he trabajado con catastros, bueno, con otras modalidades que no son encuestas, pero la principal es las encuestas. Y digamos, ¿qué características tienen estos datos para que yo los pueda trabajar? Bueno, en principio puede ser que sean datos que hayan sido poco explorados, puede ser que una encuesta, por ejemplo, que haya sido poco explorado, o una encuesta que fue bastante explorada, pero tal vez alguna parte vinculada con algún tema de mi interés no fue trabajada, entonces bueno, yo me dedico a analizar esos datos. También puede ser una encuesta o una fuente que ya haya sido bastante trabajada, pero yo la quiero trabajar con otra mirada teórica, le voy a hacer otras preguntas, la voy a interpretar de otra forma, entonces eso me va a permitir realizar un aporte diferente al que se hizo hasta ahora. O puede ser que también yo, en algunos casos, introduzca modelos estadísticos diferentes con los que se trabajaron. En algunos casos pueden llegar a tener un nivel mayor de sofisticación con el que se trabajó hasta ese momento. Entonces, bueno, eso también permite, dar a partir de una información que ya existe, permitir obtener otras conclusiones diferentes a las que se obtuvo hasta ahora. Así como un entre paréntesis con relación a esto, en Argentina hay una gran disponibilidad de fuentes estadísticas, hay muchísimas fuentes estadísticas que relativamente tienen poco análisis, principalmente yo en el área de salud y en el área de educación, que son dos áreas en las que yo he trabajado y que conozco bastante las fuentes, y estoy como en lectura de las investigaciones que hay, digamos, yo sé que hay mucho por hacer con las fuentes disponibles, entonces bueno, es como un campo muy propicio para que se siga sumando gente y para que siga explorando los datos que existen. En esas dos áreas seguros, y creo que en otras áreas también. Bueno, ¿qué tareas conlleva el tipo de investigación que realizo? Bueno, yo hice un listado de tareas que, si bien parecen bastante secuenciales, en realidad, si bien tienen un sentido secuencial, también son tareas que constantemente están dialogando entre sí y tienen mucha interdependencia y se van modificando una a la otra. Pero bueno, en principio, una de las primeras tareas es definir qué es lo que voy a investigar, ¿no? Dentro del espectro de las temáticas en las que yo vengo trabajando, que son desigualdades en salud, yo he ido variando, he analizado acceso a los servicios de salud, oferta de servicios de salud, cobertura de servicios de salud, cuestiones vinculadas con actividad física, con alimentación, cuestiones vinculadas con indicadores objetivos y subjetivos de salud. Bueno, como con un espectro amplio, y bueno, ahí es como un primer momento que es, bueno, definir qué es lo que voy a investigar, que en parte está vinculado con lo segundo, que es cuáles son las fuentes que hay disponibles, cuáles son las fuentes que van apareciendo, conocer las características que tiene esa fuente, qué es lo que se está trabajando, digamos, hay que mirar, si es una encuesta, por ejemplo, mirar el cuestionario, ver con qué perspectiva teórica, cuáles fueron los motivos que generaron las preguntas, ver si yo, digamos, desde mi bagaje puedo realizar un aporte diferente al que se hizo hasta ahora. Bueno, entonces un poco eso también me puede llegar a remodificar qué es lo que quiero investigar, que aparezca una fuente nueva.
También, bueno, a medida que voy avanzando, voy leyendo teoría. Si bien leo, digamos, teoría más general, como la que presentaba Pedro, que está más basada en sus investigaciones, yo sobre todo leo teoría, mucha más teoría sustantiva, mucha más teoría vinculada con un nivel más bajo, más cercano a lo que es mi temática de investigación. Por ejemplo, no sé, cuando analizaba el acceso a los servicios de salud, leía mucho sobre distintos modelos explicativos para comprender qué generaba acceso y qué no a los servicios de salud. Más allá que también leía sobre teorías sobre desigualdad, qué es lo que genera la desigualdad, pero en donde más centro mi lectura está en este nivel más sustantivo. Bueno, también es parte de mis tareas leer muchos antecedentes. Un poco antes lo decía Pedro también, digamos, cuando uno hace investigación, necesariamente tiene que considerar lo que otros colegas han realizado. Esto es para cuando haces una investigación científica, ¿no? Porque si haces otro tipo de investigación, por ahí no es necesario, pero dentro de la investigación científica uno tiene que estar en diálogo constante con lo que realizan otras personas. Ese diálogo, digamos, puede ser para retomar lo que han desarrollado o para discutir con ellos. Uno puede plantearse, pararse de distintos lugares ante los que han escrito otras personas, los que han investigado otras personas, pero lo que no puede hacer dentro de la investigación científica en ciencias sociales es no considerarlos esos antecedentes. Bueno, otro punto es, a partir de mi perspectiva teórica y teniendo en cuenta las fuentes disponibles, definir el modelo de análisis estadístico. Y por último, pero bueno, esto que decía al principio, que no es necesariamente secuencial, porque hay mucha ida y vuelta en todo este proceso, está el tema de procesar los datos y analizarlos a los datos. Ahora vamos a ver, en la siguiente filmina voy a contar un poquito cómo es el tema de procesar los datos. Y bueno, y por último, también algo que comentó Pedro, está el tema de publicar los resultados, ella lo dijo, digamos, hay distintas modalidades, hay congresos, digamos, capítulos de libros, artículos, que es, como decía Pedro, es como el lugar que tiene un poquito más de importancia dentro del contexto académico, porque, digamos, a diferencia de los congresos, los capítulos de libros, que en algunos casos pasa, pero en la mayoría de los casos no, cuando uno publica artículos en revistas, tiene un referato por pares. Esto quiere decir que hay otros investigadores que evalúan el artículo y dicen si está bien, si está mal, si hay que hacer modificaciones. Entonces, bueno, es como que tiene un aval mayor, digamos. Y además, en mi caso, como trabajo con temáticas vinculadas con salud, en muchas ocasiones también puedo difundir los resultados digamos, al público no necesariamente científico, no a colegas, sino yo hago bastantes presentaciones ¿cómo se llama? Formaciones de médicos, no me salió ahora el nombre de la palabra, en residencias, digamos, en distintas residencias médicas yo he ido a presentar nada, mis resultados, he ido a charlar con los médicos, y bueno, y es como una forma también de intentar que algo de lo que uno escribe y produce tenga como que sirva para la población en la que está trabajando en esa área, ¿no? Bueno, con relación a los recursos y herramientas que utilizo, al igual que lo que planteaba Pedro para el análisis teórico, cuando uno hace análisis de datos secundarios, también son bastante pocos los recursos, si bien son un poco más que los que planteaba Pedro, igual sigue siendo relativamente barato y relativamente pocos recursos en comparación con lo que es realizar trabajo de dato primario cualitativo, pero sobre todo cuantitativo, que es muchísimo más caro, ¿no? Bueno, entonces, básicamente los recursos son tener acceso a los datos secundarios, digamos, yo necesito tener acceso a las bases de datos, puedo llegar a trabajar con tabulados, con cuadros, pero la verdad que no es lo que suelo hacer, digamos, hay gente que lo hace, yo no es algo que suelo hacer, yo, digamos, por lo general intento conseguir los microdatos para poder yo hacer un procesamiento diferente al que ya está publicado. Digamos, básicamente las bases de datos, ¿no? Necesito una computadora con un software estadístico, yo trabajo básicamente con el CPCS, también empecé a incorporar Stata porque, bueno,
el SPSS había algunos modelos estadísticos que no me permitía usar, Ahora, un poco a regañadientes, también estoy empezando a incorporar R. Pero bueno, básicamente es un software, una computadora que pueda soportar algunos de estos software, que es básicamente una computadora mediana, más o menos, que más o menos funcione, lo puede trabajar. Si no estoy trabajando con datos demasiado grandes, no necesito una computadora, digamos, muy, muy potente. También, bueno, es importante, entre los recursos están los recursos humanos, digamos yo, pero también el equipo con el que trabajo, que nada, tenemos una formación en el procesamiento de datos y también en lo que son las técnicas de análisis estadístico, que bueno, que es básicamente el recurso fundamental en este trabajo, ¿no? También es importante una red laboral, red académica, para realizar intercambios, digamos, no formales. Yo, ante muchísimas problemáticas, muchísimas dudas, no sé, muchísimas cuestiones que no sé cómo resolver, o ante la aparición de un nuevo modelo estadístico que me gustaría aprender, constantemente estoy en intercambio con colegas que nada, que me ayudan muchísimo para poder avanzar en estas distintas cuestiones, y yo también, digamos, intento cuando me consultan ayudar. Entonces, bueno, esa red de intercambios es, nada, es un recurso fundamental desde mi perspectiva para lo que se trabaja en datos secundarios. Bueno, también poder acceder a bibliotecas y a bases de datos de revistas académicas, e incluso tener internet, ¿no? Que, digamos, para poder, el acceso a las bibliotecas y a las revistas de datos académicas es importante para leer antecedentes, para leer teoría, pero, digamos, muchas de las publicaciones hoy también están abiertas, digamos, son en revistas que no necesitan pagarse para poder acceder. Entonces, digamos, uno incluso desde su casa, con acceso a internet, puede acceder a muchísimas de estas investigaciones. Bueno, y para ir finalizando, con relación a los principales desafíos. Un poco, cuando lo pensaba esto, lo que se me ocurrió decir es que, bueno, se fueron modificando con el tiempo cuáles fueron los principales desafíos para mí para investigar. Por un lado, vinculado con mi desafío personal, digamos, yo con mi recorrido personal, yo cuando comencé a investigar, prácticamente al año, 2 años que empecé a investigar, me tuve que enfrentar a lo que fue mi mayor desafío académico, que fue hacer una tesis de maestría y de doctorado. Y digamos, ahí estaban mucho más fuertes las inseguridades sobre si lo que yo iba a decir estaba bien, estaba mal, lo que iban a decir los demás sobre lo que yo iba a decir, no sé, tenía como mucho más inseguridad de ese tipo. Mucho más temor a la hoja en blanco, que si bien es algo que todavía cuesta, digamos, empezar a escribir, en ese momento era mucho más. Tal vez ahora esas cosas me pesan menos, pero tengo menos tiempo que lo que tenía en ese momento para dedicarle a la investigación, si bien sigo teniendo dedicación exclusiva, he asumido más tareas docentes, y tengo más tareas familiares, porque tengo 2 hijos, entonces bueno, nada, ahora es el desafío más poder acomodar todo ese combo. Y también cómo se modificó en el tiempo la disponibilidad de las fuentes estadísticas. Yo cuando arranqué a hacer mi tesis de maestría y de doctorado, recuerdo que las primeras bases de datos que yo accedí, que son una, por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo que la hizo el INDEC, en ese momento me la dieron en un pendrive, casi como medio escondidas parecía, y hoy en día están disponibles en la página web del INDEC, digamos, uno puede acceder a esa y un montón de otras fuentes estadísticas. Digamos, hubo un cambio muy grande desde que yo empecé a investigar hasta este momento en la disponibilidad de las fuentes estadísticas. Pero bueno, más allá de todo lo anterior, un poco también en un punto es parecido a algo que dijo Pedro, creo que el principal desafío en lo que es el análisis de datos estadísticos secundarios es, y más allá de los cambios en el tiempo y de mis cambios personales, es intentar articular el marco teórico con los modelos analíticos y los datos estadísticos disponibles. Y esta articulación es constante y va de la mano, porque uno puede desarrollar un marco teórico súper interesante,
pero si no, a partir de ese marco teórico no puede abordar de ninguna forma los datos estadísticos existentes, digamos, no puede hacer este tipo de análisis, se tiene que quedar en la teoría. Entonces, bueno, es como que hay un ida y vuelta constante entre, bueno, cuál es el marco teórico que yo voy desarrollando en base a las lecturas, pero también qué puedo decir eso con los datos que hay. Bueno, ahí hay un interjuego, y en base a ese interjuego también decir, bueno, a partir de mi marco teórico y teniendo estos datos, ¿cuál es el modelo estadístico dentro de la gama de modelos que existen que más me sirve? Bueno, eso creo que sí, eso fue. Muchas gracias. Si yo te hago una pregunta ahora, porque me parece que es central para lo que para terminar de completar lo que venías contando, y un poco en relación a lo que estuvimos leyendo en la materia, que fue muy poquito, que estuvo centrado sobre todo ahora en estas diferencias entre cual y cuanti y eso, pero vos metiste una segunda distinción importante, que es la de dato primario y secundario. Sí. ¿Podés aclarar un poco más esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre elaborar de manera cuantitativa o estadística con datos secundarios y con datos primarios? Sí, básicamente cuando uno trabaja con datos primarios, uno lleva el control de todo el proceso de la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo accesos a los servicios de salud, por ejemplo, bueno, yo problematizo con mi marco teórico cuál me parece que es la mejor forma de preguntar el acceso a los servicios de salud, y en base a eso operacionalizo, a partir de mi marco teórico, operacionalizo el concepto de acceso a servicios de salud, abordo distintas dimensiones y eso se traslada a distintas preguntas en el cuestionario. Luego yo eso lo analizo, ¿no? Y bueno, y ahí a partir de eso hago publicaciones y finalizo mi trabajo. ¿Qué implica eso? Un gran trabajo, porque desarrollar un trabajo de campo cuantitativo es muchísimo dinero, es muchísimo trabajo, son muchísimas horas, muchísima gente. No solo dinero, también es la coordinación de mucha gente, digamos, hay toda una logística muy compleja. Cuando uno trabaja con datos secundarios cuantitativos, hay toda una parte que uno no la puede manejar. Por ejemplo, cuando yo trabajo acceso a servicios de salud, yo tengo que trabajar con encuestas que desarrollan otras personas con otro marco teórico, que ellos ya hicieron el campo, que ellos ya me dan los datos a mí, entonces yo tengo los datos y yo los analizo. Los voy a analizar por ahí no necesariamente con su mismo marco teórico. Yo tengo que conocer su marco teórico y luego yo puedo discutir algo del marco teórico que ellos hicieron, pero lo que no voy a poder modificar son la forma en que ellos operacionalizaron los conceptos. Entonces, la forma en que ellos pasaron desde la teoría a hacer la pregunta en el cuestionario. Esa pregunta yo la voy a tener. Después yo le puedo dar una interpretación diferente, pero lo que no puedo modificar es la pregunta que está ahí en el cuestionario, digamos. Entonces, no tenés el control de todo el proceso de la investigación, digamos. Perfecto, gracias. Justo ahí acaba Luis de hacer esta pregunta. Si dato primario era el dato cuando lo construís vos, o sea, cuando vos tomás las encuestas, y dato secundario cuando vos te bajás la base de datos ya de algún organismo. Sí, exactamente, es eso. Bien concisa es eso. Bueno, hay otras preguntas ahí, pero si quieren las generalizamos después ahora cuando terminemos de poner los tres. Comparto pantalla y voy con lo quali, a ver. Acá. Díganme ustedes si esto se está viendo. ¿Sí? Joya. Bueno, me toca entonces contar acerca de la investigación cualitativa. ¿Cómo la caracterizaría, cómo la defino? A través de ello acá, o sea, consulté Sampieri, que es lo que teníamos que leer, y es lo que teníamos que leer, digo, la gente, los que venimos de método, y dentro de las 77.000 millones de cosas que pone Sampieri en un listado de viñeta interminable de casi 4 hojas, seleccioné 3 que me parece que son como lo más central, lo más característico de una investigación cualitativa, que es que trabajamos básicamente con un proceso mayormente inductivo. Es decir, un proceso que para poder generar conocimiento de alguna manera busca arrancar lo más cercano de los datos. O sea, que busca tener los datos como más cerca del inicio de la investigación. Se parte desde los datos
y se va buscando patrones y generando hipótesis a medida que uno va avanzando en la investigación. El tipo de análisis que hacemos, por lo general, en investigación cualitativa es obviamente no estadístico, donde el objetivo es interpretar los distintos discursos, interpretar los sentidos que están atrás de los discursos, o las comunicaciones, o el material con el que estemos trabajando, y buscar de alguna manera también reconstruir las perspectivas de los actores que están expresados en esos documentos. Y de esta manera, por lo general, trabajamos con fuentes que no están estandarizadas. Y en gran parte porque también nuestro instrumento de recolección, si es que estamos trabajando con datos primarios, o sea, datos que salimos a construir nosotros, es mucho más flexible. Una entrevista puede variar de entrevistado a entrevistado. De hecho, lo lógico de una investigación cualitativa es que varíe de entrevistado a entrevistado, porque uno hace una entrevista, la analiza, después va a hacer una segunda entrevista, y así va modificando y va llevando la entrevista hacia preguntas cada vez un poco más profundas. Mismo cuando uno hace una observación, una observación puede tener en la cabeza que tiene que salir, por ejemplo, cuando uno mira un ritual, ponele, o mira el funcionamiento de una institución, uno tiene en mente que tiene que salir a observar algunas cosas en particular, pero también está abierto a la sorpresa. Entonces se encuentra, por ejemplo, con, no sé, expresiones importantes, o pintadas en las paredes, que pueden llegar a ser elementos que uno no había considerado y que son súper interesantes. O mismo el trabajo con documentos. Un documento puede ser desde noticias de los diarios a artículos, que obviamente cada cual ya tiene su propia extensión, su propio formato. Las tareas o los pasos que están involucrados en la investigación cualitativa es, obviamente, planificar. Esto pasa en todas las investigaciones. Incluso en una investigación inductiva, en la cual uno dice, bueno, yo genero mayormente a partir de los datos, siempre hay primero un momento subjetivo donde uno decide ciertos objetivos de investigación, donde toma algunas decisiones, como por ejemplo decide trabajar con entrevistas o decide trabajar con documentos. Es el costado, si se quiere, más subjetivo, porque también tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que vamos a preguntar acerca de la realidad? O sobre qué fenómenos nos interesa construir conocimiento. Y eso está obviamente guiado por nuestros intereses, por una visión política, porque creemos que hay ciertos problemas particulares que tienen que ser atendidos, o porque creemos que podemos de alguna manera aportar alguna mirada. Entonces es un momento súper subjetivo que no va en contra, me parece, de la objetividad, en la medida en que uno haga una investigación ética y rigurosa, que ahora les cuento un poco cómo es que ese desafío se traduce en la investigación cualitativa. Después se viene la parte de armar el trabajo de campo, o sea, la parte donde uno específicamente sale y toma las entrevistas o hace las observaciones, o en su defecto genera un corpus, que es una colección de documentos. Y muy por lo general, en todas estas tareas, el análisis quali va pasando por lo que se conoce que es el proceso de codificación. El proceso de codificación tiene que ver con seleccionar algunos pasajes, algunas frases, algunos símbolos que nosotros estemos destacando de nuestro material, y empezar a imputarles de alguna manera algún código o alguna etiqueta. Que diga, bueno, a ver, acá se está hablando de esto. Por ejemplo, yo trabajo, ahora con una perspectiva psicosocial, fenómenos tecnológicos. Entonces trabajo, por ejemplo, con noticias acerca de criptomonedas, o noticias acerca del Big Data, para entender un poco cuál es la visión ideológica que en los medios masivos se construye acerca de estos fenómenos. Entonces uno dice, bueno, a ver, acá se habla, por ejemplo, de la era del Big Data, o acá se habla de un cambio en la manera de trabajar. Entonces dice, bueno, guarda, que estos fenómenos introducen esa dimensión de que hay algo disruptivo, hay algo nuevo, que funciona como una presión a la inferencia. O sea, si te dicen, estamos en la era del Big Data, decís, bueno, guarda, el Big Data es algo que tengo que conocerlo. Y uno eventualmente hace esto de empezar a seleccionar estas cosas, estos símbolos, estas palabras, estos pasajes, estas frases, de imputarle códigos, imputarles etiquetas, y después los empieza a organizar. Y uno dice, bueno, a ver, acá se habló, por ejemplo, de una problemática, acá se menciona una problemática. Por ejemplo, se dice que el Big Data viene o podría llegar a resolver problemas que tienen que ver con, no sé, el crimen o la evasión. Entonces uno dice, bueno, primero acá destaca una problemática, por ejemplo, el crimen, después se encuentra otra problemática, como por ejemplo la evasión, y dice, bueno, guarda, por ahí estos dos conceptos
lo podamos de alguna manera integrar, y podemos empezar a decir de que cuando se habla acerca de estos fenómenos, se habla acerca de problemáticas. Entonces, vamos de alguna manera organizando esos códigos en temas y en argumentos. Porque, por ejemplo, en otra investigación, con otro corpus, por ejemplo, cuando uno agarra los discursos acerca de, por ejemplo, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y ahí vos tenés como dos posiciones, tenés los que están a favor y los que están en contra. Y uno puede ver cómo hay como un caminito en esos discursos, que, por ejemplo, quienes hablan de, o que están en contra de la legalización del aborto, hablan de algunos temas en particulares que del otro lado no se habla. Por ejemplo, se habla del costo de incluir las prácticas dentro del sistema de salud. Entonces uno va organizando temas, va organizando argumentos, y empieza de alguna manera a reconstruir un poco los sentidos que se dicen en torno al fenómeno que estamos trabajando. Y obviamente la última tarea es la de alguna manera, escribir este proceso. Esto que les muestro acá es el Atlas T, esto en cuanto a los recursos con los que trabaja. Esto se puede hacer de miles de maneras. La codificación sobre todo se puede hacer en papel, en cartulina, se hacía originalmente. Pero bueno, hay buenos softwares, uno de ellos es el Atlas T, que el Atlas T te permite manejar acá un listado de códigos, o sea, estos son los códigos que uno va imputando, y después acá va seleccionando las distintas partes en las cuales se dice o se habla en esos sentidos. Este es un trabajo que es de comparación constante, o sea, cada vez que uno introduce un nuevo código o repiensa la estructura de códigos y agrupa sentidos en un único gran sentido, ahí tiene que volver a analizar los documentos que ya había visto. Entonces es un proceso iterativo, es un proceso lento, es un proceso complejo, pero es un proceso súper creativo y súper interesante. Y yo creo que los desafíos sobre todo para este tipo de investigación, es que nosotros tenemos de alguna manera que saber que nuestra interpretación, o sea, nuestro análisis que nosotros estamos haciendo con estos documentos, es una interpretación posible entre otras. O sea, acá uno no busca de alguna manera esconder su subjetividad, sino todo lo contrario, decir, bueno, esta es mi interpretación, esta es mi manera de leer los datos, y uno pretende que, a lo sumo, que esa manera, esa interpretación que uno hace sobre los datos, sea creíble para otras personas que lo lean, que entiendan, que puedan ver que mi interpretación está fundamentada en los datos, que no estoy forzando un análisis, y que pueda ser transparente ese proceso por el cual yo parto de los datos a esa construcción teórica, a esa reconstrucción de una perspectiva o de un argumento. Y creo que después hay un desafío adicional en la investigación cualitativa que te da la oportunidad de alguna manera de recuperar la voz de los actores. Y me parece que eso es algo que vale mucho la pena y que está muy bueno de tener en mente como algo central de este tipo de estrategias. Ahora, con respecto a lo personal, esto igual es hiperdiscutible. Yo creo que obviamente hay algunos requisitos que tienen que tener los investigadores que hacen trabajo quali, además de ciertas habilidades cognitivas evidentes que entran en el análisis. Digo, hay que ser perseverante, hay que ser paciente. Digo, si querés un diseño un poco más simple, por así decirlo, podés hacer alguna investigación cuantitativa que sea un poco más ordenadita, y que no tenga tanta ida y vuelta como suele tener la investigación quali. Tenés que ser organizado, tenés que trabajar o en papel o en digital, pero tenés que ir haciendo un registro de todo este proceso de construcción si es que querés que se vuelva transparente. Tenés que ser creativo, tenés que ser flexible, tenés que entender de que hay miles de caminos por donde puede ir una interpretación y tenés que explorarlos, tenés que estar todo el tiempo ir pensando por dónde y de qué manera organizar ese discurso para que sea claro. Tenés que ser detallista en las palabras, porque son un poco la única evidencia que nos queda, si es que estamos trabajando, por ejemplo, con entrevistas o con documentos, y tenés que ser ético y riguroso en este sentido que les decía, que es, bueno, no tenés que forzar una interpretación. O sea, una interpretación está ahí, es subjetiva, pero no te corresponde a vos forzarla, sino que tenés que trabajar dentro de lo que los datos te permiten tomar. Creo que con esto estoy. Sí. Bueno, hasta acá con lo quali. Si quieren, paso un poquito a lo computacional.
hago una pequeña mención de lo computacional y ahora intercambiamos un cachito. Por investigación computacional me voy a... O sea, acá estoy tomando una definición muy amplia de investigación computacional, que es básicamente la integración de técnicas y saberes computacionales para la investigación social. Hay miles de maneras de hacer investigación computacional, porque de hecho hay nuevos objetivos, como por ejemplo el de modelar y simular procesos teóricos. Eso es por ahí lo que se conocía más como una sociología computacional hace un par de años. También un poco a partir del abaratamiento de la tecnología y la masificación de la tecnología dentro de la investigación de ciencias sociales computacionales, se empiezan a construir herramientas y entornos de investigación. Ese también es otro objetivo bastante interesante. Y el tercer objetivo, que es un poco el que más se ha masificado ahora en este último tiempo, que estamos en esta era del Big Data, por así decirlo, que es la parte de integrar lo que es las técnicas de análisis de datos en nuestros diseños de investigación empírica. De estos tres objetivos, que requieren todas tareas muy distintas y muy distinta manera de meterse en el ciclo metodológico, me voy a referir solamente al último, porque me interesaba contarles acerca de un conjunto de técnicas en particulares que se utiliza justamente para hacer análisis de documentos. O sea, para hacer, no te digo lo mismo, porque uno no apunta obviamente a los mismos objetivos, pero uno podría decir que trabajando con investigación cualitativa sobre documentos, sobre artículos de noticias, sobre discursos, sobre lo que sea, uno también puede hacer ese mismo análisis a través de algunas técnicas de análisis de texto que corresponden al mundo del text mining o el procesamiento del lenguaje natural. Una de esas técnicas es el modelado de tópicos, y particularmente acá me voy a referir a un algoritmo particular, porque obviamente esto es algo que se puede hacer de diversas maneras, que es el LDA. Este conjunto de técnicas, que es el modelado de tópico, decía, tienen el objetivo de alguna manera de inferir temas a partir de la distribución de palabras en los documentos. Es decir, que, ahora se nos puso con un grafiquito, vamos a ver, ahí está. Esto sería, por ejemplo, uno tiene acá una colección de documentos, que son estos documentos que tenemos acá en el centro del diagrama. Cada documento tiene distintas palabras. Un tópico o un tema es una distribución probable de esas palabras, y lo que el algoritmo hace es generar estos tópicos, o sea, genera estas distribuciones probables de palabras. Por ejemplo, la palabra cerebro, neurona y nervio es un conjunto particular de palabras que para un investigador puede significar, o puede ser de alguna manera una señal, una marca de que ahí se está charlando acerca de algo en particular, de que ahí se está tratando un tema en particular. Entonces, lo que esta técnica hace es genera temas, o sea, genera ese análisis de recurrencias de palabras en los distintos documentos, y después te dice, bueno, de los tópicos que hemos construido, se distribuyen de esta manera en cada documento. Entonces, esto te permite generar temas y a la vez esos temas darles una distribución en cada documento, y uno podría, por ejemplo, agrupar a los documentos en los que más sale el tema, por ejemplo, las palabras que remiten al tema de la política, o las palabras que remiten al tema de economía, por ejemplo. Y eso es una de las cosas más copadas que tiene esta técnica, que te permite, porque digo, todo esto, como no lo estamos haciendo a mano, todo esto lo podemos hacer sobre miles de documentos, sobre un corpus de miles de documentos, y es relativamente rápido. Esto dentro del mundo de las técnicas de análisis entra dentro de lo que se conoce como un aprendizaje no supervisado, es una tarea de lo que se conoce como Machine Learning. Es no supervisado porque uno de antemano no le está diciendo al programa cuáles son los tópicos con los que está trabajando. Uno no le está enseñando a la máquina a reconocer un tópico en particular que nosotros hemos creado de antemano, sino que los tópicos se generan a partir de estas distribuciones de palabras, y es uno el que después de que fueron generados, el que les imputa sentido, el que los interpreta y les da sentido. Los pasos de un topic modeling, particularmente con este algoritmo, que es el IDEA, que es el más conocido y el más básico, son dentro de todo parecidos en algún aspecto a la investigación cualitativa, o por lo menos nos parecen llevar hacia los mismos desafíos. Uno primero siempre define un objetivo. Ese objetivo tiene algunas preguntas, tiene algunos intereses.
Después se construye un corpus, es decir, se hace el trabajo de ir a buscar los documentos. Esto se puede hacer, por ejemplo, con distintas técnicas. Una de ellas es el scrapping, que es ir a sacar contenido de las páginas web, y ahí es como se generan muchos corpus de noticias, por ejemplo, para indagar este tipo de cosas. Después se preprocesa el texto. Acá, lo interesante de esta técnica es que estamos haciendo estadística con palabras. Entonces, dentro de ese preprocesamiento de técnico, nosotros estamos convirtiendo las palabras básicamente podrían ser en números, en símbolos, y acá esto es muy sensible de la manera en que uno preprocesa el texto. O sea, si uno decide trabajar con oraciones, decide trabajar con documentos, decide sacar algunas palabras en particular, todas esas decisiones son muy importantes, modifican muchísimo el resultado de los análisis. Entonces el análisis es muy sensible del proceso. Esto pasa en esta técnica y probablemente en todo lo que es análisis de datos. Después, bueno, uno por lo general define parámetros, como por ejemplo la cantidad de tópicos que uno quiere construir a partir de las palabras, y después selecciona el modelo que le parece más coherente para sus objetivos, los interpreta y empieza todo un trabajo de validación. Entonces uno empieza a decir, bueno, este conjunto de palabras, yo entiendo que habla de política, bueno, ahora vamos a la parte de validar, que es ir a leer algunos documentos para ver si es que realmente se habla de política, para desde ahí repensar si es que lo estamos entendiendo bien, o por ahí generar algún tipo de consulta. Por ejemplo, si se habla de política, tiene que, no sé, mencionar a ciertos personajes, o tener cierta carga, el texto tener cierta carga valorativa, palabras más positivas, más negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de un trabajo de validación que se hace con los datos. Y finalmente, como en todas las investigaciones, comunicar, porque de vuelta nosotros siempre investigamos a partir de una comunidad, que es un poco la que nos da las teorías, la que nos da las preguntas, la que nos da las herramientas, y a la que le devolvemos el resultado de nuestras investigaciones. Yo creo que cuando uno piensa este recorrido, lo que encontramos es desafíos parecidos a los que encontramos en la investigación cualitativa. Porque si la parte de preprocesamiento del texto, la parte de definir parámetros, la parte de seleccionar modelos, la parte de definir de qué manera uno va a interpretar y validar, es tan maleable y tan flexible, y es tan sensible el resultado a esas decisiones que uno toma, digo, en última instancia, no, es un proceso de alguna manera tan oscuro como lo podría ser la interpretación. Entonces, el desafío es el mismo, el desafío es el de transparentar, el de venir a decir, bueno, mis decisiones fueron las siguientes, y mi interpretación, considerando estos materiales y estas decisiones, va por este lado. Entonces uno busca de alguna manera poder ofrecer, al igual que en la investigación cualitativa, un recorrido y una interpretación que sea razonable, que sea creíble, que sea transparente. Y me interesa esto también porque de alguna manera esto va en contra acerca de una cierta mitología que hay en el Big Data o en la ciencia de datos, que es que de alguna manera este tipo de técnicas llegaron para hacer hablar a los datos por sí mismos, cosa que claramente no es cierto si consideramos lo extremadamente intrincado de todo este problema. O sea, esto no es menos subjetivo, y el proceso de interpretación tampoco es menos subjetivo que lo es en la investigación cualitativa. Bueno, ahí estoy, y creo que también estoy en tiempo. Esperen que voy a dejar de compartir. Tenemos un par de preguntas, mismo si es que ustedes, Pedro, Matías, Joaquín, también tienen preguntas o tienen ganas de tirar algún tema, tenemos unos minutos como para charlar. Si quieren, le respondo. Hay una pregunta acá en la sección de preguntas y respuestas. Si quieren, empiezo por ahí porque tiene que ver con este tema. LDA es el algoritmo en particular con el que es el algoritmo más conocido para este tipo de análisis, que es el Topic Modeling. Está implementado en casi todos los lenguajes de ciencia de datos o de análisis de datos. Hay implementaciones para R, para Python. Por lo general, este tipo de tareas se hacen directamente o en R o en Python. Y uno, para poder hacer este tipo de cuestiones, instala una librería. LDA es una librería o es un paquete que se puede instalar prácticamente en cualquier lenguaje. Y después, si quieren, les leo otras preguntas.
A ver, habíamos dicho acerca de los tiempos, si podemos comparar un poco los tiempos de trabajo en los distintos palos de la investigación. Después acá Victoria nos pregunta si trabajamos en equipo o de manera individual. Eso también es interesante. Creo que es un desafío bastante particular ver cómo uno colabora con otros en estos distintos modos de hacer investigación. Y después tenemos algunas preguntas para Pedro particular acerca de lo que él labura. Que es si la teoría de sistemas sociales es la misma que la crítica, y si el esquema que usás para comparar las teorías es una construcción personal tuya o responde a una metodología en particular. De hecho, yo te iba a preguntar cómo es que se arman esos esquemas también, y si es que a eso es lo que se llama metateoría, porque sería como teoría de la teoría, o no sé cómo lo llamás vos. Bueno, a ver, antes de abordar las preguntas, muy interesantes, gracias por las preguntas. Quería hacer una pequeña intervención que quizás un objetivo de entrelazar un poco las tres argumentaciones, con algo que recién señalaba Gastón, muy interesante y muy pertinente, y que me interpela a mí, sobre todo al tipo de investigación que estoy presentando, es que, bueno, él termina, cuando presenta uno de sus principales desafíos como investigador del Big Data, dice, bueno, ojo con el mito de que los datos salen por sí mismos, ¿no? Y bueno, hay un texto de Chris Anderson, de 2008, ¿sí? bastante reciente, que se llama justamente El fin de la teoría, ¿sí? Ante el avance del Big Data, de las ciencias de datos, o la Googleización del conocimiento, por la referencia de Google y su gran capacidad para identificar patrones, y dice, bueno, llegó el momento del fin de la teoría. ¿Sí? La teoría social, la sociología, la antropología, la economía ya no sirven más. Ante el avance de los datos, ¿sí? que pueden predeterminar hacia dónde el comportamiento de la gente, ya no necesitamos más teoría. ¿Sí? Y bueno, justamente la intervención de Gastón como uno de los desafíos, ojo que en todo análisis de datos siempre tiene un trasfondo teórico, ¿sí? Y a su vez, toda teoría, si pierde su referencia empírica, ¿sí? Si pierde la referencia de la sociedad a la cual le está hablando, a la cual está observando, quizás se pueda convertir en buena filosofía, pero no en sociología. ¿Sí? Así que, nada, siempre cuidado con estos grandes relatos. Quizás también Matías lo tiene bien en claro, digamos, en los 50, cuando empiezan a emerger la gran cantidad de datos que el análisis cuantitativo empezó a ofrecer. También se empezó a una gran tendencia hacia la investigación empírica, se empezó a hacer una gran cantidad de investigaciones que llegaron a generalizaciones empíricas, pero también que carecían de teoría. Entonces ahí hay, por ejemplo, no sé, un gran debate que trae a la luz Ryan Mills, con un texto muy lindo que es La imaginación sociológica. Dice, bueno, ojo con la gran teoría, ¿sí? Con estas grandes elucubraciones teóricas que pueden ser, de presentar grandes niveles de abstracción, pero tampoco caigamos en la generalización, en la mera generalización empírica que trata de hacer que los datos salen por sí mismos, ¿sí? Porque lo que tiene que lograr la imaginación sociológica es justamente entrelazar ambos ámbitos. Entonces, bueno, nada, quería intervenir en eso porque justo me sonó mucho este texto de Anderson de El fin de la teoría, el cual obviamente interpela a todo aquel que se dedica a hacer investigación teórica, imagino que a todo el que hace investigación en ciencias sociales, porque justamente lo que él demanda es que aprendamos de Google, ¿sí? Que usemos a Google para realizar nuestras investigaciones. Bueno, primero a las generales, que creo que vamos a coincidir los que exponemos acá. Sí, el trabajo se realiza de forma individual y también de forma grupal. Sí, de hecho, acá yo, por ejemplo, con Gastón, tenemos un proyecto de investigación en UFLO, ¿sí? Acerca de las tensiones en sociología. Entonces tenemos un equipo de investigación, y ahí, por ejemplo, los tiempos siempre, bueno, los tiempos de trabajo son siempre, es muy complejo responder, bueno, cuánto tiempo demanda por ejemplo, la redacción de un artículo, pero bueno, siempre también esto va a colación un poco las condiciones materiales para hacer investigación, que generalmente vienen de la mano de becas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo tuve una beca doctoral, y ahí los tiempos serán los tiempos que tenía la beca.
y tuve 5 años para hacer mi tesis. Bueno, ese fue el plazo máximo en el cual pude desarrollar investigación, mi tesis de maestría primero y mi tesis doctoral, y ajustándome a esos tiempos, luego después empiezo a generar artículos o producciones, o pensar en algún trabajo más de carácter grupal. Bueno, los tiempos es complejo, imagino igual que ustedes van a avanzar un poco más. Y después, bueno, ahí me hicieron dos preguntas muy específicas. Primero, vamos a la primera. La teoría de sistemas es la misma que la crítica. Bueno, acá nos vamos un poco del ámbito de este panel, pero bueno, no son lo mismo. De hecho, hay quienes la pueden llegar a enemistar. La teoría de sistemas sociales, los grandes representantes son los que estuve hablando, son Parsons, Luhmann, y hoy en día tiene muchos seguidores. Y lo que se conoce por teoría crítica, ¿sí? Tiene su origen más en una perspectiva marxista, y a grandes rasgos se puede ser identificado con la escuela de Frankfurt, ¿sí? En Alemania. Tuvo dos puntos de debate muy álgidos, uno entre Parsons y Adorno, justamente, el primer gran referente de la teoría de sistemas y uno de los grandes referentes de la escuela de Frankfurt, donde bueno, se pelearon un poco respecto a sus posicionamientos, y aún más relevante y más directo fue la discusión entre Luhmann, representante de la teoría de sistemas, y Jürgen Habermas, representante de la teoría crítica. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, hay quienes empiezan a cruzar esas perspectivas teóricas, y por ejemplo se empieza a hablar de teoría de sistemas críticos, donde hay algunas cuestiones de fondo, sobre todo en cuanto al rol del pensamiento sociológico en cuanto a la intervención de la sociedad, es decir, si es posible guiarla hacia alguna sociedad mejor, es lo que está en el centro del debate. Pero bueno, no me quiero ir tampoco mucho por las ramas. Y lo último era, bueno, el esquema de comparación, sí, a ver, es una construcción mía, por ejemplo, pero por supuesto no es original, ¿sí? Me baso bueno, sobre todo los autores que tomé por referencia, pero también son problemas clásicos. ¿Sí? Esto de averiguar cuál es su postura ontológica, epistemológica, metodológica, es un poco un camino bastante frecuente, y asociarlo y entrelazarlo y orientarlo hacia su posicionamiento sociológico también. Mi originalidad, o lo que yo, la parte mía de construcción, fue ir delimitándolos como problemas de frontera y problemas sociológicos. O sea, es parte de construcción mía, pero por supuesto no es nada original, sino que es bastante típico entre aquellos que hacen ejercicio de comparación. Yo no lo llamo metateoría, porque metateoría se formularizó, se estandarizó un poco a partir de Ritzer y su esquema metateórico, que también tuvo su boom a principios de este siglo, pero hoy en día ya no. Hay muy pocos que adhieran directamente a la metateoría, y tiene algunos fundamentos teóricos con los cuales yo no comparto, pero bueno, es uno de los estudios de teoría sistemática bastante, que más han sido promovidos. Si me tengo que catalogar, lo que hago yo es teoría sociológica y teoría sociológica sistemática. Me parece, yo respondo esto de los tiempos y la manera de elaborar. Hay algo súper... A ver, la teoría, la investigación cualitativa tiene... Por ahí no es que lleve menos tiempo o más tiempo que la investigación cuantitativa. Lo que tiene es que distribuye las tareas muy distintos. Uno, por ejemplo, si uno está diseñando una encuesta y que después va a procesar, el trabajo de campo llega bastante tarde, ya en el momento en que uno ya diseñó la encuesta y sale a tomar esos datos. En la investigación cualitativa, el contacto con los datos está muy cerca del inicio de la investigación. Y los tiempos están marcados un poco también por cuánto uno se sumerge en esos textos y en ese contenido. Están quienes quienes hacen una buena selección de corpus de antemano, y después se ponen a investigar, y ese trabajo de interpretación lo pueden hacer relativamente rápido. Están los que por ahí no tienen muy claro cuáles son los documentos o los datos con los que van a trabajar, entonces lo van construyendo por el camino, y todo esto se vuelve una investigación súper larga. En cualitativo es muy difícil laburar con otros, es muy difícil colaborar, porque ese colaborar implicaría estar todo el tiempo transparentando esta interpretación. Bueno, yo a esto lo llamo problemática, porque creo que tiene que ver con esto. Yo a esto lo llamo fenómeno. Yo a esto acá veo tal cosa. Es muy difícil, pero es justamente lo que le da un salto de calidad enorme,
porque obviamente cuando uno tiene que negociar con otra persona una clave de lectura, ya está empezando a hacer ese trabajo de transparentar un poco la interpretación que es central en lo cualitativo. Entonces, cuando uno codifica junto con otro, yo creo que la investigación cualitativa es otra cosa totalmente en cuanto a la calidad que uno puede conseguir. Pero bueno, es extremadamente difícil colaborar entonces en ese sentido. Yo creo que cuando se trabaja en proyectos de ciencia de datos, por ahí es un poco más fácil, porque si uno comparte el código, o sea, las decisiones quedan anotadas en un código, o tienen que ser traducidas en un código de programación. Entonces, por ahí eso es más fácil. Entonces, uno puede venir y preguntar, che, pero ¿por qué esta cantidad de tópicos? ¿Por qué este paso antes que este otro? Eso es algo bastante copado que me parece que introduce la investigación con lenguajes de programación, porque apuntan un poco también a esta posibilidad de hacer a la ciencia y hacer a nuestros procesos de investigación más reproducibles, más claros para que otras personas puedan hacer los mismos análisis, los mismos trabajos con otros corpus, o hacer los mismos y chequear a ver si llegaron a las mismas conclusiones que llegamos nosotros y armar una discusión. No sé si Matías acerca de esto de los tiempos. Sí, bueno, a mí justo me tocó presentar la parte de datos secundarios. Digamos, un poco, si bien, como decía Pedro, que lo de los tiempos es relativo, porque los tiempos muchas veces están puestos por fuera de lo que es la investigación en sí misma. Digamos, uno tiene 5 años para hacer una beca doctoral, bueno, en esos 5 años va a hacer su tesis doctoral, ya sea un tema teórico, un tema que trabaje con datos secundarios, un tema que trabaje con datos primarios cualitativos o cuantitativos, porque son tiempos que vienen de afuera, ¿no? Pero, digamos, un poco mi experiencia trabajando con datos secundarios quanti, y por un lado, y por otro lado haciendo trabajo quali, en un equipo en el que coincido con Gastón totalmente, que es muy complejo, digamos, lo que es en particular lo que es la codificación, digamos, conjunta es compleja, pero bueno, las distintas etapas son muy complejas, pero también que, digamos, el trabajo en equipo en general nos permite en muchas instancias dar saltos muy importantes. Digamos, por mi experiencia, comparando estos dos procesos, puedo decir que uno puede, en relativamente menor tiempo, hacer un trabajo con datos secundarios digno, bueno, digamos, a partir de una búsqueda bibliográfica y a partir de un análisis de los datos, digamos, tiende a llevar menos tiempo que lo que implica realizar el trabajo de campo. O sea, si es, bueno, un trabajo cual es ir al campo, analizar los datos, volver a ir al campo, es como un trabajo mucho más prolongado en el tiempo que, digamos, que procesar los datos que ya vienen estandarizados. Y bueno, sí, obviamente que hay todo un análisis digamos, de qué perspectiva teórica utilizar, qué modelo analítico, digamos, hay todo un trabajo, pero yo creo que en mucho menos tiempo uno puede hacer un trabajo bastante digno con datos secundarios, que es lo que llevaría a ser un trabajo digno con datos primarios quali, ¿no? Bueno, no sé, eso con relación a lo de los tiempos, y también, nada, algo más con relación a la de la producción de datos, que, bueno, un poco coincido con lo que dijeron Gastón y Pedro. Digamos, también hay una tendencia a creer que con la investigación cuantitativa, digamos, no sé si una tendencia a creer, digamos, en un momento se quiso instalar que con la investigación cuantitativa, digamos, se podía llegar a la verdad, ¿no? Digamos, que si uno a partir de reglas estadísticas podía afirmar con un nivel de confianza determinado, con una probabilidad determinada, que la realidad era una, ¿no es cierto? Porque había todo un proceso estadístico muy sofisticado detrás para, nada, para corroborar que esto era así, ¿no? Y bueno, incluso a medida que fue pasando el tiempo se fueron desarrollando cada vez modelos estadísticos más complejos para analizar los datos, digamos, sin cuestionar estos modelos estadísticos, que yo los uso en muchas ocasiones. Uno no puede dejar de ver lo que es la producción del dato, que en el dato hay una producción, y esa producción está cargada de subjetividad.
Y cuando uno va a fondo en cómo se construyen los datos, de todo tipo, uno ahí se da cuenta cómo la forma en cómo se construyen los datos condiciona los resultados que se obtienen, digamos, no es arbitrario la forma en cómo, por ejemplo, uno introduce una pregunta en el cuestionario, cómo se trabaja. Yo ahora estoy haciendo un trabajo con datos administrativos también. Esos datos administrativos están cargadísimos de, digamos, por ejemplo, uno dice, bueno, si quiero saber cuánto ganan las personas en Argentina, tengo que ir a la ANSES y ver cuáles son. Bueno, no es tan sencillo, porque cómo están cargados esos datos, tienen un montón de problemas cuando están cargados los datos de los ingresos de los asalariados en Argentina. Entonces, mirar todas esas cuestiones también, digamos, cuál es la calidad del dato, nos va a marcar un montón acerca de lo que podemos afirmar y no, y también, digamos, la subjetividad que tiene esas afirmaciones que hacemos. Así que, bueno, nada, un poquito de eso. No me acuerdo si había alguna otra pregunta ahí que quedaba pendiente de. No, yo quería remarcar un poco algo que salió y que a veces por ahí no es tan presente en las cuestiones de metodología. Digo, cuando uno estudia metodología en sí o da la materia de metodología, pareciera que tiene que ver con los pasos que están adentro de la investigación solamente. Y me parece que un poco algo que también está saliendo en todo esto que estamos diciendo es el hecho de la investigación empieza y termina en una comunidad, no en nosotros. Entonces, ni tampoco empieza ni termina en las actividades que nosotros hacemos. Digo, es claramente un paso de la investigación central e importante el hecho de estar ahí en contacto con otros investigadores para ver qué se está investigando, cómo se está investigando, lo cual también mueve un poco la vara de cuáles son las preguntas relevantes. Digo, eso me parece también que salió un poco en lo que estábamos contando, nuestros relatos de distintos tipos de investigaciones, y eso también me parece central y que no siempre está del todo incluido. A veces parece que, bueno, que una investigación empieza y termina en un proyecto, y eso me parece que es una visión muy sesgada, muy individualista. Digo también que también puede ser bastante coherente con esta idea de que lo que define a la ciencia es el pensamiento científico. No es el pensamiento científico como si fuera el pensamiento de una sola persona, no son pasos lógicos lo que nos hace investigar, sino de alguna manera es el hecho de que nos organizamos socialmente para poder hacerlo. Nada, eso con respecto a la cuestión de las comunidades. Vos, Matías, no sé, te tiro una pregunta que yo me había notado mientras vos estabas contando. Imagino tu tipo de investigación pasa por un montón o toca un montón de cuestiones éticas que por ahí no se tocan en estas otras investigaciones que estoy contando. No sé si es algo que ustedes consideran, pasa por una evaluación, eso es algo que ustedes tienen que reportar de alguna manera particular. Sí, cuando nosotros hacemos investigaciones quali, ¿sí? Digamos, hay muchísimas cuestiones éticas a considerar. En principio, digamos, mucha de la información que sale, si nosotros no anonimizáramos a las personas, incluso nosotros anonimizamos también al barrio en el que trabajamos, digamos, consideramos que podrían poner en riesgo a las personas que nos están dando la información, digamos, porque, bueno, se tocan temas muy sensibles que de alguna forma tienen implicancias políticas también. Si se supiera cuál es el municipio, digamos, hay efectores muy claros a lo que están efectores de salud, digo, muy claros a lo que están haciendo referencia. Entonces, sí, digamos, cuando nosotros presentamos proyectos, nuestros proyectos, como tocan temáticas de salud, pasan por un comité de ética, y tienen que ser aprobados por el comité de ética, y entre otras cosas se exige, bueno, un consentimiento informado para las personas que vamos a entrevistar, que sepan que ellos, bueno, que les avisamos quiénes somos nosotros, lo que vamos a hacer con lo que nos cuentan, que ellos pueden interrumpir la entrevista en cualquier momento que tengan ganas, que vamos a anonimizar sus nombres, incluso también esto del barrio en el que viven. Bueno, digamos, hay toda una serie de protocolos que nosotros seguimos. No así en los trabajos quanti, digamos, cuando yo trabajo con datos secundarios, no es algo que pasa por un comité de ética, y, digamos, se trabaja con datos más agregados, entonces no, digamos, no tiene esa sensibilidad de tocar
digamos, de poder perjudicar a alguien o de poder generar algún tipo de, nada, de tener algún tipo de dilema ético con relación a eso, ¿no? Buenísimo. Creo que igual, a ver, me parece que ahí ya tenemos las preguntas que nos habían dejado en el coso, la herramienta de pregunta, y no tengo por acá el chat, pero me parece que no había comentarios por ese canal. Así que estamos. Perdón, Gastón. Sí, Yo quería agregar a esto que veníamos discutiendo del tiempo, una cosita breve, pero no me parece menor. Más allá de las diferencias técnicas, ¿no? Entre lo que lleva, el tiempo que lleva dedicarse a lo quali o a lo quanti, y escuchando un poco a Matías y a Pedro, se me ocurre pensar en dos planos quizás más por fuera de lo técnico, que sería el marco institucional, donde uno investiga. Por ejemplo, Pedro habla de un contexto de beca, podemos hablar de un contexto de formación o un contexto ad honorem. O sea, el marco institucional muchas veces corre el tiempo, ¿no? O la motivación, o la presión, si quieren, con uno mismo. Después también la cuestión por ahí más biográfica o personal de vida, tener hijos, no tener hijos, estar en la simultaneidad laboral o no, lleva muchas veces a poder dedicarle ese tiempo que necesita el proceso de investigación. Entonces me parece que está bueno a veces traer este plano más biográfico, si se quiere, o de etapa de vida, y el plano institucional, que muchas veces nos lleva a plantearnos otros tiempos, otros promedios, ¿no? A la hora de investigar, que creo que está bueno también. No, de una, porque aparte, digo, la metodología es eso, digo, la metodología de la investigación, me parece, es el arte de tomar decisiones con un fin, decisiones que aparte son pragmáticas, digo, uno tiene que poder elegir el mejor diseño, las mejores herramientas, y considerar ahí, bueno, cuál es el tiempo que tengo, cuáles las ganas que tengo también. Es muy difícil investigar algo que uno no tiene ganas, así que cuáles son las ganas que tengo de meterme en este tema, cuál es el conocimiento que traigo de afuera, desde fuera significa desde antes de que uno empieza la investigación. No, hay miles de factores que uno tiene que considerar, y sí, me parece que es central empezar a mirar el método un poco más como lo que es, como una actividad que desarrollamos a partir de comunidades, en la que tomamos decisiones, y por ahí no tanto una secuencia de pasos lógicos que tienen que ver con la construcción de una idea, sino más bien esto, es el hecho de que tenemos que tomar decisiones situadas, tenemos que tomar decisiones interesadas, y tenemos necesariamente que, de alguna manera, que transparentar ese camino por el cual tomamos las decisiones, para si es que queremos que nuestro conocimiento pueda ser presentado como un conocimiento válido y criticable por otros. Porque si no vuelve a otros, no es conocimiento, es otra cosa, es algo que aprendimos solos, nada más. Bueno, estamos en tiempo, 7:30, joya, clavado. No sé si ustedes tienen algún otro comentario, pregunta o algo así. ¿No? No, de mi parte, agradecer la invitación. Nada, eso, simplemente agradecer la invitación, creo que salió lindo y bueno, nada, espero que nos volvamos a encontrar otra vez a hacer así, alguna actividad cruzada. De una, de una. Gracias Pedro, gracias María, gracias Joaquín.